cable subterráneo, sobre todo en el primer cuadro, esta zona de la zona rosa, Polanco, y el manejo de esas redes, como es muy mallado, tiene alimentación por 2 o 3 subestaciones. Si no saben operar esas redes, se van a accidentar, y de hecho ya lo han estado haciendo. Y eso es un riesgo muy alto para ellos porque no conocen la operatividad de estos pozos de visita que se inundan y que tienen riesgo de cortocircuitos internos, etcétera, y van a tener quejas donde no saben a dónde se van a meter, y es muy problemático. La verdad es de que a Luz y Fuerza la tomaban como la caja chica de Comisión Federal de Electricidad. El problema es que a partir de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, condenan a esta empresa a no crecer ya en plantas de generación. Y toda la energía que distribuye en su zona la tenía que comprar a Comisión Federal de Electricidad, con la peculiaridad que la compraba a precios más caros, 5% más caros de lo que se lo podía vender a los industriales en alta tensión. Es decir, esta empresa entre más vendía, más perdía por esa política. En cuanto a generación, desde la nacionalización le prohibieron crecer en plantas generadoras. En cuanto a inversión, le empezaron a reducir la inversión que tiene para su expansión, su crecimiento y el mantenimiento de la misma. Entonces, si partimos del hecho de que abastece el 30% de la demanda, en esa proporción debería de haberse dado el presupuesto en comparación con Comisión Federal. Sin embargo, jamás llegó a tener el 15% de lo que se le asignaba a la CFE. Y como un detalle nada más, en este año tiene más presupuesto la Secretaría de Energía que Luz y Fuerza del Centro, 22% más. Y solamente le autorizaron el 11% de lo que le dan a la Comisión Federal de Electricidad. Los costos de operación año con año subían entre un 2 a un 2,5% anual, y a raíz de que nos obligan a consumir gas en nuestras instalaciones, el incremento en los costos de generación se subieron 252% en ese año. O sea, el quemar gas es lo más costoso, y eso es lo que nos están obligando ahora, y por eso las tarifas ahora son tan altas, porque el problema que vino a complicar todo esto fue las iniciativas de Salinas de Gortari en 1992, donde crea las figuras de productor independiente de energía, violando la Constitución. Sin embargo, mediante una reglamentación secundaria, buscaron la vuelta mediante la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde crean las figuras de productor independiente, cogenerador, exportador, y modifican la definición de servicio público. Y entonces dice que el autoconsumo no representa que sea un servicio público, y empiezan a instalarse estos productores privados. En el año 2000 inicia el primer productor privado de un tal Carlos Hahn, se llama Mérida 3. Eso vino a complicar la operación de nuestro sistema eléctrico. Lo que provocaron con los productores privados fue que tenemos la capacidad para instalar, para abastecer la demanda, y un excedente que le llaman el margen de reserva. A nivel internacional ese margen de reserva es del 27%, debe ser del 27%. Nosotros ya nos dimos el lujo de tener más del 50% de este margen de reserva, que son sobrecostos que tiene que pagar el pueblo a través de las tarifas. El problema es que como ya hay un excedente de energía, entonces ahora están sacando de servicio las plantas, según ellos más obsoletas o más ineficientes, y están en cartera todas las plantas de Luz y Fuerza del Centro, y están en cartera la mayor cantidad de las plantas de Comisión Federal de Electricidad, porque debemos de consumir toda la generación que queme gas, y el gas natural es el combustible cuyo precio es más volátil, es el que está más elevado. Tanto se ha elevado el precio del combustible, que ahora en los costos de generación por kilowatt hora generado es más económico generar con las plantas nucleares
que generar con gas. Y la energía más barata es la energía hidroeléctrica. Y nuestras plantas hidroeléctricas las están parando para, como debe de despacharse el 50% de generación privada, entonces aún ante huracanes, tormentas tropicales, etcétera, la generación hidroeléctrica la detienen para poder despachar la generación privada. Y esto se hizo en el año 2005, cuando estaba por ahí en la Secretaría de Energía un señor que se llama Felipe Calderón. Entonces él modifica lo que era el despacho económico de carga, cuando el gas se despachaba en la hora pico, ya por ser lo más caro. A raíz de que él modifica este despacho, ahora la generación con gas se despacha desde la mañana, después de la energía nuclear y de carbón. El gas es lo que se despacha para poder garantizar las utilidades a los generadores privados. Y esa fue la causa de que se inundara Villahermosa en noviembre del 2007. Cuando toman la decisión de abrir las compuertas de Peñitas, los niveles estaban a su máxima capacidad y el desalojo de 2 millones de litros por segundo inundaban la ciudad de Villahermosa con una profundidad de 4,5 metros. Detrás del gas está la generación. Todas las empresas son transnacionales, son 6 países que están apoderándose de la generación privada, pero principalmente España. España tiene el 75% de esta generación. Y el año pasado, en el 2008, Iberdrola publica sus utilidades en México, en sus inversiones, y fueron 2.600 millones de euros nada más en México. Entonces, pues debe de ser un gran negocio. Y eso se les está quitando las ventas a las 2 empresas del Estado, a Luz y Fuerza y a Comisión Federal de Electricidad, para privilegiar esta generación privada. ¿Qué argumentos da el gobierno para privilegiar técnicamente el gas sobre la hidroeléctrica? Que es menos contaminante y que hay que aprovechar las tecnologías de punta porque son tecnologías más nobles, que son plantas un poco más grandes, pero tenemos grandes aprovechamientos hidroeléctricos que se deben de estar utilizando. El Sindicato Mexicano de Electricistas lo que más defendía era la no privatización de la industria eléctrica y que la riqueza del subsuelo fuera para usufructo de los habitantes. En este caso hay una cosa que es muy notable y que últimamente ya se ha dado mucha difusión, lo que es el manejo de la fibra óptica. Tenemos una red muy mallada